Este es un comentario de la película Malos Hábitos. Es una película que aborda el tema de los trastornos alimentarios y habla de la anorexia, mostrando dos características del mismo fenómeno, que ahorita lo vamos a mencionar porque dos de las protagonistas desarrollan formas de anorexia muy interesantes. Una es la anorexia nerviosa, tal como la conocemos, y la otra es una forma de anorexia que anteriormente se le llamaba la anorexia santa, que hay muy poco escrito sobre este fenómeno porque fue un fenómeno que se dio en la Edad Media, pero lo vamos a explicar un poco más adelante. Y bueno, todo parece indicar que el director de la película se inspiró en un hecho real, un hecho que tuvo lugar en junio del 2013 en la Universidad Iberoamericana, cuando se dieron cuenta de que en el baño de mujeres había muchas fugas de agua. Investigaron y se dieron cuenta que esto se debía al exceso de vómitos, ¿no?, que estaban contenidos en las tuberías. Ustedes saben que el vómito es ácido y había tal cantidad de vómito en el baño de las mujeres que finalmente eso fue destruir las tuberías y tuvieron un problema de fuga. Esto lo vemos reflejado en la película. Si uno no conociera este hecho, uno pensaría que la película es demasiado fantasiosa, ¿no?, o que se va al extremo de la ficción, pero eso fue un hecho real, esto sí sucedió. Y bueno, otro dato interesante de la película es que aborda el problema desde la perspectiva infantil, que es lo que está pasando con esta niñita llamada Linda, que es una niña en edad escolar y que es llevada por muchos especialistas. Los que atendemos niños y adolescentes nos enfrentamos a esta paradoja o a esta contradicción. Los padres traen a los niños con el especialista, buscan que los compongamos y el especialista nota algo en los papás que preocupa más. De hecho, el último especialista que ve a la niña le dice a la mamá: la niña está bien, yo más bien me preocupo por usted. Ese es un reencuadramiento y eso se tiene que hacer. Tanto que yo pienso que en todas las consultas de psiquiatría infantil se tiene que dar ese reencuadramiento. No podemos quedarnos con la idea de que el niño es el que tiene el problema. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra inserto en un contexto que habitualmente es patológico. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la película, quizá también a ustedes, y lo vamos a explicar porque es muy interesante, es el hecho de que no para de llover. Toda la película está lloviendo. Al final deja de llover un poco y sucede algo interesante y luego vuelve a llover otra vez hacia el final. Pero eso es algo que destaca en la película, que es muy característico y que nos ayuda a entender cómo es que se desarrolla la anorexia y cómo es que podemos intervenir. Es decir, la metáfora de la lluvia en la película nos va a ayudar a entender cómo podemos abordar clínicamente estos trastornos graves. Y bueno, como les decía, las dos formas que están descritas de este síndrome de anorexia nerviosa o anorexia nervosa es el síndrome clásico, que fue descrito por William Bull al final del siglo XIX, y la otra es la anorexia santa, que eran formas de anorexia que se presentaron en la Edad Media y que generalmente eran practicadas por mujeres muy religiosas, algunas de ellas mujeres que fueron santas, ¿no? Por eso se llamaba la anorexia santa, y vamos a explicar ese síndrome también. Ahora, estas dos formas de anorexia, la anorexia nerviosa y la anorexia santa, las vemos en la película reflejadas en los personajes, en el personaje de Matilde, que es la monja, y en el personaje de la madre de familia, que es Elena. Pero aquí quiero destacar un principio muy importante, que es parte de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que es el principio de equifinalidad. Y dice Ludwig von Bertalanffy: en los sistemas abiertos puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es decir, podemos tener una condición 1, la que ustedes quieran, y una condición 2 diferente de la 1, y ambas incidir en un sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema que tiene contacto con otros sistemas, como los organismos vivos, donde hay intercambio de materia y de energía entre lo que es el ambiente interno y el ambiente externo. Entonces tenemos la condición 1, la condición 2, cada una incide en el sistema y resulta que ambas condiciones dan el mismo resultado y tenemos la anorexia. De aquí la complejidad de la psicopatología. Por eso es que nuestro trabajo con enfermos mentales es muy complicado, porque a veces queremos buscar una causa y resulta que hay muchas por el principio de equifinalidad. Por eso es que Bloider, cuando en 1911 escribe su libro sobre la demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias,
habla en plural. Y de hecho deberíamos de hablar en plural al abordar los trastornos mentales, ¿no? Deberíamos de hablar de autismos, de anorexias, de bulimias y de depresiones, porque podemos tener el mismo síndrome idéntico, podemos tener lo que Germán Berius llama una copia conductual y tenemos orígenes diferentes. Entonces vemos que Matilde desarrolla una forma de anorexia, Elena otra, y vienen de condiciones diferentes. Pero sin embargo hay un paralelismo muy interesante. Y bueno, como les decía, la anorexia nerviosa fue descrita por primera vez por William Bull en 1868. Ese es uno de los primeros reportes que él hace. Él utiliza mucho este término, pero ya él en otros trabajos y otros autores habían hablado de estas formas de ayunos prolongados que generaban desnutrición, y aquí entre paréntesis pone apersia histérica o anorexia histérica. De hecho todavía Freud le llama anorexia histérica en algunos trabajos antes de inicios del siglo XX. De hecho cuando Freud escribe junto con Breuer estudios sobre la histeria en 1895, él habla de la anorexia histérica. Y bueno, a falta de fotografías en los trabajos, pues se valían de dibujos sobre estas enfermas. A principios del siglo XX hubo una figura muy interesante en el mundo de la medicina francesa. Él es quizá uno de los médicos más brillantes que han existido en la historia de la medicina, es Jean-Martin Charcot. Él abordó casos de anorexia. De hecho el interés de Freud por la psiquiatría y la psicología viene de Charcot, aunque él era neurólogo, y él publica a final del siglo XIX sus versiones clínicas dadas de la Salpêtrière, y ahí encontramos una referencia a una adolescente con anorexia, que es muy interesante porque él veía el problema dentro de la familia, y lo que él hacía, como no era terapeuta familiar, y de hecho la terapia familiar iba a llegar medio siglo después, pues lo que él hacía es que aislaba a las anoréxicas de su familia y con esto lograba la recuperación. Dice Charcot describió el caso de una paciente anoréxica de 14 años cuyos padres habían establecido comunicación con él por carta y finalmente la habían llevado a París. Entonces mucha gente iba a la Salpêtrière para que Charcot atendiera a los enfermos. Y fíjense lo que hizo con esta niña. Se estableció el aislamiento, decía esta chica la alejó de sus papás, eso después se le llamó la parentectomía, ¿no? Cortas la influencia de los papás, y los resultados fueron rápidos y maravillosos. La niña se quedó exclusivamente con una monja, quien ejerció funciones de enfermera, y con el médico de la familia. Lloró un poco al principio, pero una hora más tarde se sintió menos solitaria. En los siguientes días ella tomó un poco de leche, algo de vino, sopa y finalmente un poco de carne. Su estado nutricional comenzó a mejorar lento pero progresivamente. Es un caso de anorexia en un adolescente con un resultado exitoso, tratada por Jean-Martin Charcot, donde vemos que en el momento en que él separa a la chica de la familia, la chica se empieza a recuperar. No es lo recomendable hacer esto ahorita porque ahora tenemos los recursos de la terapia familiar. Aunque si nos metemos a estudiar a fondo la obra de Mara Selvini Palazzoli y estudiamos lo que es la prescripción invariable, en realidad vemos que la prescripción invariable es como una especie de parentectomía parcial. Y eso da buenos resultados para la anorexia. Vamos a hablar en unos minutos más adelante sobre la obra de Mara Selvini, porque fue una investigadora que trabajó mucho con pacientes con anorexia. Para Mara Selvini su pasión era la anorexia y encontrar la manera de tratarla. Que se ha perdido un poco el interés en la obra. De hecho, si ustedes revisan las guías de tratamiento de la Asociación Psiquiátrica Americana para los trastornos de la conducta alimentaria, tienen más de 600 referencias bibliográficas, y de esas 600 referencias bibliográficas no viene una sola de los trabajos de Mara Selvini Palazzoli. Entonces pienso que es un trabajo que se tiene que rescatar. Y bueno, aquí hablo de los monstruos de dos cabezas. Esto es interesante porque la anorexia nerviosa, cuando está presente en la familia, sobre todo cuando está presente en uno de los padres, muchas veces la madre, porque es más frecuente en las mujeres, esa anorexia se convierte en un monstruo de dos cabezas. Es decir, hay mínimo dos individuos que van a padecer el síndrome de uno o de otro modo. Esto lo vemos en la película. La anorexia en la familia de la niña es un monstruo de dos cabezas. Una cabeza es la mamá y la otra cabeza es la niña. El papá está aparte, ¿no? El papá es distante, que también vamos a platicar sobre eso un poco más adelante. Es decir, cuando vemos un caso de anorexia, sea en un niño o en un adulto, hay que pensar en el monstruo de dos cabezas o en el monstruo de tres cabezas. Luego nos preguntamos por qué fracasan los tratamientos. Bueno, pues es que era monstruo de dos o de tres cabezas y nada más nos fuimos con una. Por eso es que los psiquiatras que han tenido más éxito
en tratar la anorexia han sido psiquiatras que también han desarrollado la terapia familiar, entre ellos, como ya mencionamos, Mara Servini y Salvador Minuchin. Y bueno, ese es un libro que yo les recomiendo, está escrito por un psiquiatra español, José Toro, muy reconocido en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, y tiene este libro que se llama El cuerpo como delito, anorexia, bulimia, cultura y sociedad, y uno de los primeros capítulos de esta obra están dedicados a entender el desarrollo histórico de la anorexia, y nos menciona la anorexia santa, ¿no? José Toro es de los pocos autores que han abordado el tema de la anorexia santa. Y fíjense lo que dice este autor: son varias las culturas en que el ayuno ha sido considerado como un medio para protegerse contra las fuerzas del mal. La privación de alimento preservaba de influencias demoníacas y garantizaba una cierta pureza. De hecho, esto lo vemos en el cristianismo y lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Purificación y penitencia han sido asociadas a ayuno en la mayor parte de las religiones. De hecho, en el ayuno cristiano, la persona que ayuna empieza a buscar tener un control sobre el impulso más apremiante que tenemos los seres humanos, que es el hambre. La persona que logra ayunar por algunas horas o por un día se da cuenta que tiene una capacidad de control sobre algo que es un impulso vital, y eso aumenta su capacidad para saber y para comprender que puede tener control sobre otras cosas externas si logra dominar el hambre. Este principio nos ayuda también a entender la anorexia. Tal parece que la anoréxica se pone en huelga de hambre para controlar algo que es caótico, algo que no podría controlar de otra manera. Durante la Edad Media, un número creciente de mujeres religiosas se entregaron a prácticas ascéticas de todo orden, siendo el ayuno una de las más difundidas. Y bien, estos son algunos casos que surgieron en la Edad Media, que fue más o menos entre el siglo XIII y el XVI. Son algunos nombres: está Catalina de Siena, Verónica Giuliani, que es Santa Verónica. Podemos decir que el nombre de Verónica puede ser un nombre como de anoréxica, ¿no? Por la referencia histórica. María de Oiginies, Beatriz de Nazaret, Margarita y Perén, Juliana de Lieja, que a veces a mí es el doctor Lieja porque se equivoca, ¿no? Ya va a ser que es un apellido de una anoréxica. Columba de Rieti e Ida de Lovina. No son más que algunas de las más significativas y conocidas de estas mujeres. Es decir, estos casos que existieron, es muy raro ver en la clínica un caso de anorexia santa, yo nunca los he visto, pero en la película ahí hay un caso, ¿no? Una religiosa que empieza a practicar el ayuno buscando controlar algo. ¿Qué trata de controlar? Si ustedes miran la película con detalle, ella se da cuenta que no para de llover, que es lo que llama mucho la atención, y ella empieza a ayunar para que la lluvia no genere desastres en el país, ¿no? Porque ella está viendo problemas en otras ciudades, damnificados, y ella dice: yo voy a dejar de comer para que deje de llover. Establece ese vínculo en su mente. Pues hay un autor que nos dice que la anorexia es muy difícil de tratar porque realmente tiene que ver con la fuerza de voluntad de la paciente. De hecho, la anoréxica se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo consigo misma hasta que logra vencer el hambre, y orgullosa exhibe la victoria en carne propia. Es decir, entrarle y querer controlar el síntoma generalmente nos va a llevar al fracaso terapéutico. Por eso lo que tenemos que hacer es incidir en otro punto del sistema, no en el síntoma. Las anoréxicas sufren en carne propia los estragos de las demandas irracionales de nuestra civilización. Tener un cuerpo delgado a una costa de cualquier cosa, de lo que sea, a costa de dejar que el cuerpo se consuma solo, y para ello hay que dominar una de las necesidades más apremiantes del ser humano, el hambre. Y dominarlo de buena gana, porque uno no ve a las anoréxicas poniendo mala cara o diciendo que se están desmayando, que uno puede decir que hasta tienen vocación para la anorexia, porque uno puede ver gente que no ha comido en 2 o 3 días y hace buena cara, y uno no desayunó y a mediodía ya se está desmayando, ¿no? Y ves, esa es una porción del Evangelio muy interesante que nos ayuda a encontrar el vínculo entre la anorexia santa y la anorexia nerviosa. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, dice una porción del Evangelio. Ahora, 2000 años después, este mandato es el estandarte de muchas mujeres, pero con una diferencia: el ascetismo y el estoicismo están ahora al servicio de un único fin, no de acercarte a Dios o no de buscar la purificación espiritual, sino el culto a la delgadez.
Entonces aquí vemos lo que algunos autores han llamado la patoplasticidad, es decir, el síndrome ha estado presente a lo largo de toda la historia, pero el contexto cultural le ha dado diversos matices. En la Edad Media teníamos la anorexia santa, estas religiosas que dejaban de comer y se sentían más puras, se sentían libres de pecado, y ahora el mismo fenómeno pero buscando otro fin. Y aquí nos preguntaríamos, ante estas dos anoréxicas, la que sufría anorexia santa, que era Matilde, y la que sufría anorexia nerviosa, que era Helena, ¿cuál tenía un mayor fervor religioso? Me costaría trabajo contestar esa pregunta. A lo mejor, siendo muy simplista, uno diría que la monja, pero en realidad hay mucho de fervor religioso en la que padece anorexia nerviosa. De hecho, cuando yo les pregunto sobre algunas conductas, yo uso el adjetivo de religiosamente, ¿no? Por ejemplo, les digo a las anoréxicas, bueno, tú haces ejercicio religiosamente, llueva, truene o relampaguee, tienes que hacerlo religiosamente. Es como una manera también de preguntar sobre conductas compulsivas, ¿no? Utilizo este adjetivo porque nos habla de este fervor. Entonces no sabíamos quién tiene más fervor, si Helena o Matilde. A lo mejor fue Helena, la que no era monja, porque ella se muere de anorexia. Y finalmente Matilde, la monja, deja los hábitos, ¿no? Cuando ella se da cuenta que logró dejar de llover con su inanición y que después empieza a llover otra vez, tira los hábitos, ¿no? Y dice, no, ya nunca más. Entonces el mensaje de la película es afuera está lloviendo y es necesario ayunar. Esta metáfora nos ayuda a entender el mundo interior de las anoréxicas. ¿Qué es esta lluvia? Bueno, pueden ser muchas situaciones externas que suceden en la vida de la anoréxica, y que ella dice, tengo esta situación y la voy a controlar con el ayuno. En el caso de Matilde, ella dice, está lloviendo afuera y es necesario ayunar. Pero ¿cuál era la lluvia que estaba percibiendo Helena? Bueno, el esposo ya estaba muy distante, ¿no? Le estaba poniendo el cuerno, ella se sentía muy insegura, no sé qué tipo de infancia Helena hubiera tenido, pero le costaba mucho trabajo ser cariñosa con su mamá. Vemos en la película que Helena se dirigía con insultos y degradaba a su hija, lo cual nos habla de que a lo mejor ella no tuvo una imagen de una madre amorosa, una madre cercana, una madre cálida. Es decir, en el mundo interior de Helena también estaba lloviendo, y eso no se ve en la película, pero ella trata de controlarlo a través de la inanición, porque nuevamente, como en el ayuno cristiano, ella empieza a tener un control sabiendo que puede dominar el hambre. Y bueno, esa es una obra que nos ayuda a entender la anorexia. Mara Servini trabajó muchos años con estas pacientes. En realidad este trabajo es parte de su investigación, que está resumida básicamente en 3 libros. El primer libro es un libro que aparece a fines de los 70, que se llama Paradoja y Contraparadoja. El segundo se llama Los juegos psicóticos de la familia, y esa es la última obra donde aborda el tema de los trastornos alimentarios, muchachas anoréxicas y bulímicas. Y fíjense, parte de las aportaciones que hace Mara Servini es que estudia la diacronía de la anorexia. Entonces ella a un fenómeno le llama primera anorexia y a otro le llama segunda anorexia. Fíjense qué interesante. Dice, es la expresión, la primera anorexia, del sentimiento de desvalorización que experimenta la paciente, y a la vez la defensa que ésta adopta contra la ola creciente de su sufrimiento, que amenaza con sumergirla, y a la que ella mantiene a raya con el ayuno y el sentimiento de lucidez y de potencia que de él se deriva. Porque no hay duda de que ayunar sí nos da un sentimiento de lucidez y de potencia. Por eso es que el ayuno cristiano sí funciona. Y podríamos decir que Helena se encontraba en esta etapa, en la primera anorexia, pero fue tan grave que ella murió. Ella no alcanzó a desarrollar la segunda anorexia, que este síndrome de segunda anorexia se parece más a lo que estaba pasando con Helena, pero es parte de una diacronía. Dice, es la experiencia de una enorme capacidad de control sobre el ambiente, y en particular sobre los padres. Esto lo vemos muy frecuentemente, adquirida a través del encarnizamiento en la prolongación de las restricciones alimentarias y el adelgazamiento. En pocas palabras, el caos que existe alrededor de la vida de una anoréxica le lleva a tener una conducta de inanición para tener un control primero personal. Es decir, yo no puedo controlar lo que está pasando en mi vida, no puedo controlar mis emociones, no puedo controlar mi ansiedad, pero puedo controlar el hambre, y de ahí me agarro. Y de esa manera sé que tengo un control en algo, y me da algo de seguridad, me da incluso algo de autoestima. Esa es la primera anorexia, es el control propio, que no todo el mundo puede hacer eso. Después
eso va al ambiente y entonces nos damos cuenta que la anoréxica ya está controlando a la familia y que la anorexia se vuelve un eje a través del cual gira toda la familia, porque tiene de cabezas a los papás, a los hermanos, incluso a la familia extensa. Y la anorexia se da cuenta que tiene poder sobre el ambiente externo. Esto mismo sucede con Elena. Ella se da cuenta que como afuera está lloviendo, puede controlar el ambiente. Y bueno, aquí voy a citar a un psicoanalista que es Gabart, aunque estaba yo más en la línea de los autores histéricos, pero se me hace muy interesante lo que Gabart comenta. Dice, la anorexia nerviosa se desarrolla como un intento de autocuración para desarrollar a través de una disciplina sobre el cuerpo un sentido de uno mismo y de efectividad interpersonal. Lo que nosotros llamamos síntomas, ellas lo llaman su salvación, es decir, está resolviendo algo con la inanición. Esto se parece mucho a lo que decía Jaspers sobre los esquizofrénicos y sobre el delirio. Fíjense lo que dice Jaspers y vemos un paralelismo. Por eso es que la anorexia es un trastorno cuasi psicótico. El contenido del delirio es condición de vida para los delirantes. Sin el delirio se derrumbarían interiormente. La lógica está puesta al servicio del delirio y no puede volverse nunca contra él. Lo mismo sucede con la anorexia. Por eso, de la misma manera que no vas a cambiar un delirio, no vas a lograr hacer que una paciente coma si ya se aferró a eso y si eso le ha dado un sentido de control. Lo que tendrías que hacer, si quieres ayudar a una paciente con anorexia, no es arreglártelas para que coman, sino dejar o arreglártelas para que deje de llover. Eso es lo que se necesita, ¿no? ¿Cuál es o qué representa la lluvia en la vida de una anoréxica? Posiblemente un problema familiar, porque no es raro ver en los trastornos alimentarios que las familias tienen serios problemas estructurales y problemas en su funcionamiento. Ahora, ¿qué estaba sucediendo con la pareja? Porque a lo mejor es una película en la que uno tiene que centrarse mucho en la niña, en Linda, pero también sucede algo con la pareja. Uno diría que Gustavo, el padre de familia, le fue infiel a la mujer, pero es curioso, eso es solamente una mirada superficial. Si nos vamos con la mirada sistémica, en realidad la persona que primero fue infiel fue ella. Elena le fue infiel a Gustavo con la anorexia y después Gustavo le fue infiel a Elena con la estudiante de la universidad. A todos nos ha tocado ver que las chicas que desarrollan anorexia empiezan a ver esos síndromes como otras personas. De hecho, en la red se le llama a la anorexia Ana, como si fuera una persona, y a la bulimia Mía, y tiene una relación con Ana y con Mía. Podríamos decir que Elena le fue infiel a Gustavo con Ana, porque estaba enfrascada en Ana, todo el tiempo estaba con Ana, todo la absorbía Ana, y el esposo estaba en un segundo término. De hecho, eso afecta incluso su sexualidad. Y después Gustavo se empieza a fijar en la estudiante. Esto lo decía una paciente de Mara Selvini. He llegado a amar, fíjense qué interesante, aunque la expresión es fuerte, la anorexia. La anorexia es una parte de mí misma y no la rechazo, la acepto, no la olvidaré nunca. Por supuesto que el primer miembro de la pareja en ser infiel, pues fue Elena. Aunque claro que se tiende a culpar más al hombre, ¿no? Que aquí valdría la pena preguntar si muchos hombres que son infieles, no sucede que en realidad son los segundos en caer en infidelidad y que antes la mujer fue infiel con otra cosa. De hecho, este concepto de ser infiel no con una pareja, sino con una situación o con otra persona es un concepto de parasitaje. Él piensa que cuando el hombre es infiel, la mujer ya le era infiel al marido con los hijos. Los hijos se vuelven como la pareja de mamá y el papá queda afuera y el papá pues ya está con la secretaria o con alguna otra persona. He dejado de comer porque está lloviendo afuera. Entonces, cuando nos toca ver un caso de un trastorno alimentario, hay que pensar en esta metáfora y la película nos ayuda a comprender eso. ¿Qué es lo que hizo que esta chica dejara de comer? ¿Y qué es lo que está simbolizando esta lluvia de la película en la vida de la paciente? ¿Por qué la paciente siente que está lloviendo afuera? ¿Cómo puedo ayudarle a la paciente a que deje de llover afuera para que pueda volver a comer? Porque de hecho es lo que sucede en la película. En el caso de Matilde, que es la que no muere, cuando termina de llover se levanta la huelga de hambre. De hecho, casi al final sale el sol, desaparece la lluvia y ella empieza a comer. Por eso la importancia de trabajar con el contexto. A veces la regamos y el síntoma de la anoréxica nos atrapa, nos seduce y lo que buscamos hacer es que coman. Y de hecho esto se hace aquí y es un error. De hecho hay pacientes con trastornos alimentarios que han estado hospitalizadas aquí en Salme y que me han platicado que las enfermeras les dicen que si no comen
les van a prohibir ver a sus familiares el día de la visita. Eso no se puede hacer porque si tú tratas de controlar el síntoma, y eso lo decía Gregory Bateson, si tratas de controlar el síntoma, lo único que vas a lograr es que ese síntoma se va a especializar, no lo vas a controlar. Y en las clínicas que tratan de controlar a las anoréxicas, el síntoma se especializa. Ellas se las arreglan para esconder la comida, cuando las van a pesar buscan objetos pesados, se los exponen en la ropa y ya pesan unos gramos más. El síntoma se especializa, se diversifica. Por eso es que no debemos de tratar de controlar el síntoma, sino tratar de cambiar el contexto, de dejar que de permitir que deje de llover afuera. Esa es la escena que más me gusta. No es una escena real porque en la película después nos muestra que es una alucinación de Matilde, pero me gusta mucho porque nos habla de la capacidad que tiene el síntoma para seducir y para mover a la gente. Fíjense. Es interesantísimo. Ya prácticamente se está muriendo Matilde de anorexia. Bueno, ahí va. Fíjense. Está en la cama de un hospital con los efectos de la desnutrición y llega otra monja de la orden religiosa con una rebanada de pastel. Es muy dramática la escena, pero esto nos habla de la capacidad que tiene el síntoma para atraparnos y llevarnos a un callejón sin salida o encerrarnos en un laberinto. Por eso es que no nos podemos centrar en el síntoma, porque podemos caer en eso. Yo sé que no se cae en eso, pero sí se caen en cosas muy parecidas, porque el amenazar a una anoréxica de que si no comen no va a ver a su familia se encuentra en ese continuo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de estrategias. El final de la película es muy dramático porque muere la protagonista, Elena, la madre de familia, que es interesante, ¿no? Porque en realidad uno diría cómo es que Linda mató a su mamá. Un psicoanalista diría que no le sorprende, puesto que Freud ya había hablado de los impulsos parricidas, ¿no? Edipo mata al rey Layo y Freud habla de eso dentro de la psicología del niño. Pero resulta algo curioso que en realidad el primer impulso homicida no vino de Linda. En realidad la mamá iba a someter a la niña a una cirugía, le iba a cortar el intestino y la niña pensó que estaba en peligro de morirse, porque un amiguito le habla por teléfono y le dice: oye, tu mamá le dijo a mi mamá que te van a cortar el intestino y yo he sabido de gente que se ha muerto por eso. Entonces la niña ya veía a la mamá como una asesina. De hecho, Elena ya había asesinado a su hija desde antes por la manera en cómo la trataba. Y entonces la hija procede dejándose llevar por un impulso filicida. Que aún si revisamos la tragedia de Edipo Rey, también nos damos cuenta que ahí Freud se equivocó o no fue tan sabio en interpretar la tragedia, porque la tragedia empieza cuando el rey Layo quiere matar a Edipo. El rey Layo viaja al oráculo de Delfos y le dicen: tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. Entonces él abandona a Edipo en una colina pensando que se lo van a comer los animales. Entonces primero está el impulso filicida y después accidentalmente Edipo mata al rey Layo encontrándolo en el camino y sin saber que era su padre. Entonces aún si nos vamos a la tragedia griega en la que se fundamenta este principio de psicoanálisis, nos damos cuenta que primero hubo un impulso filicida y después el impulso parricida, y eso es lo que vemos en la película. Y es algo muy interesante, a lo largo de la película vemos que fueron 4 especialistas, o al menos 4 grupos de especialistas, los que vieron a la niña, ¿no? Un médico que parece que era experto en obesidad, después una mujer que tenía una como casa en donde asistían con cierta frecuencia, tenían el reto de bajar de peso, y donde se daban algunos remedios que comercializaban, médicos acupunturistas, y el último que era un cirujano que fue con quien la madre acudió para que le cortara el intestino a Linda. Entonces, de estos 4 especialistas que vieron a la chica, ninguno dijo: oigan, ¿y el papá qué opina de todo esto?
ninguno dijo eso. Como que de entrada se aceptaba que se podía intervenir en la menor y que la opinión del padre no importaba. Y mientras la chica estaba en consulta con la mamá, con esos especialistas, el papá pues estaba feliz de la vida con la amante, ¿no? Que no sé si eso pasará a veces cuando vienen las mamás y traen a sus hijos y uno dice, oye, ¿el papá dónde está? Ah, no, es que está trabajando. Y quién sabe si está trabajando, ¿no? Porque resulta que muchos padres de familia trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero cuesta trabajo entender eso, ¿no? Muchas veces esos señores pues andan ya en otros asuntos y la mujer cree o quiere engañarse de que está trabajando, y eso es lo que estamos viendo en la película. Si alguno de estos 4 especialistas le hubiera dicho a Elena, oye, ¿y el padre qué opina de todo esto? ¿Él está de acuerdo? ¿Lo podrías traer? Otra historia sería, y eso también es un mensaje que la película nos da y que nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica clínica. Y esto nos lleva a 2 preguntas. Uno, ¿llevar a los niños con el especialista es solo tarea de las mujeres? Y si sí es, ¿dónde dice? Porque el padre no importa. Estamos fomentando la misma pauta, que esto puede ser muy sutil, y de hecho yo lo he hecho y lo he reconocido. Yo me di cuenta que cuando tenía mamá y a papá en el consultorio, yo tenía la tendencia de cuando hacía la receta, le daba la receta a la mamá, así de entrada, pues hacía mi receta y la receta se la entregaba a la mamá. Después me empecé a preguntar, ¿por qué le doy la receta a la mamá y no se la doy nunca al papá? ¿Será que yo he caído en esta pauta? Que yo pienso que es la mujer la que se encarga de llevar a los niños con el psiquiatra, de que es la mujer la que se encarga de los medicamentos, que es la mujer la que debe de tener la responsabilidad de un tratamiento. Y si yo pienso eso, ¿de dónde lo saqué? ¿No? Porque muchas veces esta pauta genera patología. De hecho, se podría hacer un estudio muy interesante. Se podrían introducir cámaras de video en los consultorios de médicos que atienden a niños y ver qué sucede cuando va mamá y papá. Yo me atrevería a decir que en el 99% de las veces el médico le entrega la receta a la mamá y no se la entrega al papá. Yo ahora lo que hago es que tomo la receta y les digo a los papás quién va a tomar la receta, ¿no? Ya no se la doy a la mamá. O a veces la dejo en el escritorio y digo que la tomen ellos. Y también es muy interesante ver quién la toma. Y bueno, ese es mi comentario. Este comentario está siendo video grabado para que lo puedan ver otras personas y yo lo voy a subir a mis redes sociales. Ustedes lo pueden ver en mi Facebook, en mi canal de YouTube o el link en mi cuenta de Twitter. Gracias por su atención.